Hola, vamos por la tercera y última franja con el tema de Álvaro Uribe Vélez y esta vez vamos a hablar todos los temas de las políticas que hubo como presidente, las mentiras que tuvo y el engaño que tuvo hacia el país con todos sus supuestos logros como presidente de la República, cuando fue después de haber acabado su presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos, luego cuando se elige como senador y hasta la actualidad. Y empezamos con un punto que fueron muy polémico en todo su gobierno, que fueron las falsas movilizaciones que estuvo a cargo del señor Luis Carlos Restrepo, quien utilizaron habitantes de calle y personas desempleadas para decir que supuestamente ellos eran guerrilleros y que pertenecían al Frente Cacique Gaitana de las FARC y que pues para engañar al país de que supuestamente la seguridad democrática de Álvaro Uribe estaba acorralando a la guerrilla y que la guerrilla no tenía otra opción más que desmovilizarse y entregar las armas porque supuestamente lo estaba acabando. Pues supuestamente lo estaba acabando, entonces ¿quién carajos fueron los que intentaron a negociar en La Habana, Cuba, con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos? Uribe Vélez, que fue la persona más crítica del proceso de paz de La Habana, Cuba, hay que decir de que cuando él inicia su gobierno, empieza con una exploración con la guerrilla de las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional y con en aquel entonces la Confederación de Grupos Paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, puesto que en aquel entonces el gobierno de Álvaro Uribe Vélez propuso, bueno, ya estaban llegando unos preacuerdos, unos acuerdos exploratorios con la antigua guerrilla de las FARC de un despeje de más de 868 kilómetros a la redonda, que eso comprendía más o menos Florida y Pradera en el Valle del Cauca, que es una zona de despeje que supuestamente para empezar negociaciones con esta guerrilla que pues en su existencia fue una de las más fuertes y más numerosas y las más antiguas de América Latina. Otro punto de todos esos acuerdos exploratorios con la antigua guerrilla de las FARC era reconocer el conflicto armado, un cese bilateral al fuego, hasta una asamblea constituyente. También tenían como una propuesta, también ofrecer curules en el Congreso, que eso fue lo que el gobierno Uribe, con el gobierno de Juan Manuel Santos, con la cuestión del acuerdo de La Habana, fue lo que más el hombre empezó a desprestigiar, siendo que cuando fue presidente también lo propuso a la guerrilla de las FARC. Entonces también propuso eliminar la extradición para las personas que estaban acusados de narcotráfico y que supuestamente el gobierno de Estados Unidos los estaba acusando de narcotráfico y estaba pidiendo extradición. En octubre del 2002 convocó comisión de reconciliación y pidió ayuda de la iglesia para acercamientos con la guerrilla. En octubre del 2003 pidió al monseñor Luis Augusto Castro y al sacerdote Darío Echeverry para que se acercaran a la guerrilla y empezaran a hacer un diálogo y que por medio de la iglesia fuera como garante. En el 2004 se reunieron con Raúl Reyes y Rodrigo Granda, el sacerdote y el monseñor, en el río de Putumayo, que uno de los acuerdos era proponerle los acuerdos humanitarios para empezar a facilitar la posible desmovilización en aquel entonces con la antigua guerrilla de las FARC-EP. En aquel entonces el gobierno Uribe Vélez se encontró una caleta que se encontraba en Buenaventura, que era propiedad del señor Juan Carlos Ramírez Abadía, que se le conocía como alias Chupeta, miembro del cartel del Norte del Valle, que supuestamente esas caletas, a ser incautadas, iban a ser destinadas para la construcción de vivienda de la familia de la policía. Pero acontece que esa caleta hasta el sol de hoy no se ha vuelto a ver. Y que esas caletas no se sabe nada, nadie responde por nada, nadie ha dicho absolutamente nada. Esas caletas simplemente se perdió y fue como una cuestión de magos, lo hicieron desaparecer ese dinero. Nombró como embajador a Salvador Arana, reconocido paramilitar y gobernador de Sucre, implicado en el asesinato de Eudaldo Díaz. En aquel entonces Eudaldo Díaz era alcalde de Robles, Sucre. Esto fue bastante preocupante porque parte de ese asesinato y que eso se armó polémica por el nombramiento de aquel entonces embajador de Colombia ante el gobierno de Chile fue denunciado por Gustavo Petro en calidad de senador. Eudaldo Díaz pertenecía a la vertiente del señor Gustavo Petro y Gustavo Petro hizo esta denuncia ante el Congreso de la República, lo mismo con la cuestión de la parapolítica. Hay que reconocer, en ese entonces Gustavo Petro fue la persona que hizo la denuncia respecto al tema de la parapolítica, la farpolítica, que no es lo mismo que parapolítica, porque la farpolítica era para apoyar congresistas para ciertos puntos, ponían congresistas, los ponían ellos por medio de ciertas zonas que ellos controlaban, ponían esos votos, mientras la farpolítica era sabotear las elecciones, por ejemplo, los candidatos que fueron elegidos que renunciaran o gobernaran fuera de la zona donde fueron elegidos y otras cositas así. Entonces, para recordar esa parte.
Convirtió el Departamento Administrativo de Seguridad, el famoso DAS, una entidad controlada por paramilitares donde en tiempo de aquel entonces realizaron chuzadas contra magistrados, partes de la oposición, periodistas y todas las personas que estaban en contra del gobierno de Álvaro, o contra no, simplemente cuestionaban el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este personaje utilizó esta entidad de investigación para fines propios y que fueron controladas esta entidad por grupos paramilitares. Propició la violación de la soberanía nacional al entregarle 7 bases militares al gobierno de los Estados Unidos, bases que han servido como protección para aquellas personas, para aquellos soldados que vienen del Medio Oriente con violaciones de derechos humanos. Otros soldados que, por ejemplo, están implicados de grabación, violaciones de niñas en estos países árabes y violaciones de mujeres, y que grabaron y subieron y comercializaron esos videos pedófilos, videos de violaciones, videos de atrocidades contra un ser humano. Estos soldados que están implicados en esos casos fueron protegidos o son protegidos por bases militares que se encuentran aquí en Colombia. Son 7 bases aproximadamente, hasta el momento sabemos de que son 7 bases. No consultó con absolutamente nadie, no consultó con el Congreso, no consultó con absolutamente nadie, sino simplemente se impuso estas 7 bases con supuestamente decir de que los soldados estadounidenses iban a hacer unos entrenamientos a los soldados colombianos, cuando realmente les entregó 7 bases militares al gobierno extranjero. Fue protagonista por el complot contra la Corte Suprema de Justicia encabezada por el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, para favorecer a Álvaro Uribe Vélez. Una vez Tasmania confiesa lo sucedido y el plan de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, sufre un atentado contra su vida. Los bloques paramilitares obligaban en las zonas donde estaban ellos controlando, obligaban a estas personas que habitaban en estas zonas a votar por Uribe. Eso se sucedió en la primera candidatura de Uribe, cuando resultó elegido como presidente, y surgió también cuando salió reelegido como presidente de la República. O sea, en los 2 mandatos, los paramilitares apoyaron con votos al señor Álvaro Uribe Vélez, no solamente con apoyo de votos, sino también con apoyo económico, según lo que comenta Salvatore Mancuso, uno de los que fue altos mandos del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yair Klein, que es un israelí experto en entrenamiento militar, declaró que Álvaro Uribe Vélez le pagó para que él llegara a Colombia para entrenar grupos paramilitares. Imagínense usted, ese sujeto, tener que traer personas extranjeras y utilizó de cierta manera una hacienda propiedad de Álvaro Uribe Vélez para entrenar grupos paramilitares. En su presidencia, sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno aumentaron de manera desproporcionada sus capitales, entre esos con zonas francas en Colombia, y hasta privatizar empresas públicas como la que ocurrió aquí en Cali, que fue la empresa en Cali, que era una empresa dedicada al aseo y que también en parte otorgaba trabajo a las personas que eran recicladores. Bueno, este sujeto le entregó una empresa a su queridísimo hijo, a su querido Tomás Uribe. Le entregó esta empresa para que pues técnicamente ellos se lucraran por medio de un trabajo que era para las personas más humildes, resultara en el bolsillo de uno de sus queridísimos hijos. Sus hijos, que también tienen estrechas relaciones o que tuvieron relaciones comerciales con el grupo de los Nule. Los Nule, recordemos que son unos primos, unos hermanos que estuvieron involucrados con el mayor desfalco hasta el momento registrado, que fue en la ciudad de Bogotá, en la entonces alcaldía de Samuel Moreno, y que también involucra a su hermano o primo, no recuerdo muy bien, de Samuel Moreno, que en aquel entonces era en calidad de concejal, que hemos ha llegado de cierta manera con este caso. También vamos a hablar acerca también de las personas que estaban en torno con Uribe Vélez, y vamos a hablar, por ejemplo, de su ministro del Interior, Fernando Londoño, que es acusado por el desfalco de Invercolsas. Invercolsas es la empresa que manejaba toda la parte de inversiones petroleras de Ecopetrol, y hasta la fecha el hombre no ha respondido por eso. En este momento se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, pero pertenece al partido de gobierno actual del Centro Democrático. Su ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, desvió recursos destinados para campesinos pobres para entregárselo a los financiadores de campaña. Entre eso, recordemos que también estuvo involucrada la señora Valeria Domínguez, es reina de Colombia, y varias personas también con procesos implicados también en narcotráfico y paramilitarismo, se vieron beneficiados con este tipo de ayudas. Inclusive se vio también bastante beneficiado el señor Carlos Ardila Lula, propietario de RCN,
de Winsport, NTN24, del Atlético Nacional, de los ingenios azucareros de Cauca. Él también se vio beneficiado de cierta manera con estos subsidios, multimillonarios subsidios, para las personas que de cierta manera financiaron su campaña. Ahora entendemos por qué RCN se vuelve tan ya voy a decir una palabra mala, tan chupamedias, es como más decente, chupamedias con el señor Álvaro Uribe Vélez y todo lo que tenga que ver con ese tipo de personas. El ex jefe de seguridad Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, ex jefe de seguridad, pero es que no solamente su ex jefe de seguridad, sino su aquel jefe de seguridad en aquel entonces tenía nexos con el narcotráfico, con alias El Papero, que fue el señor que fue Flavio Buitrago, jefe de seguridad de Uribe, que fue detenido en Estados Unidos por lavado de activos. Fue el mayor beneficiario en las interceptaciones del señor hacker Andrés Sepúlveda para facilitar información confidencial sobre el desarrollo de las negociaciones de La Habana, las respectivas delegaciones de tanto el gobierno como el FARC-EP y los opositores al uribismo. Todos dirán, pero es que usted me está hablando de muchas cosas y ¿por qué Uribe Vélez no se encuentra detenido en estos momentos si él no tiene testigos? Bueno, es que no hubo testigos. En aquel entonces todos los testigos o fueron amenazados, fueron desplazados, fueron asesinados y por eso es que no hubo testigos, pero en estos momentos sí hay testigos y de sobra para poder hablar sobre este señor Álvaro Uribe Vélez como la persona más corrupta y el genocida más grande que ha tenido hasta la historia en Colombia, que inclusive duplicó un poco más del tema que ya vamos a hablar ahora. Uribe es el que fue, el que es todavía el acérrimo opositor de la Jurisdicción de Paz, Especial de Paz, la famosa JEP. Ahora nos dimos cuenta una de sus causales, por qué es un opositor de esta Justicia Especial de Paz, Jurisdicción Especial de Paz, la famosa JEP, porque hace poco la JEP reportó que hasta el momento se reportan 6.402 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos, personas asesinadas y pasadas como guerrilleros caídos en combate, personas inocentes que fueron caídas supuestamente guerrilleros caídos en combate, para que el pueblo creyera de su famosa seguridad democrática que era supuestamente efectiva y que los medios cubrieran con supuestos logros del gobierno nacional en aquel entonces. La Corte Internacional se le babea llevando este caso de los falsos positivos, ejecución extrajudicial, hacia dentro de la entidad internacional, puesto que si hasta el momento no se le ha dado una respuesta clara frente a este tema, que es bastante escandaloso, si fuera uno se vuelve escandaloso, ahora son 6.402 personas víctimas hasta el momento, porque las personas que han reportado toda esa cantidad de víctimas pues son soldados que están implicados en esto, altos mandos militares que participaron de las masacres de estas ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, y no precisamente solamente bases que cogieron de copy-paste de una base de datos de Excel para decir de que fueron 6.402, sino que fueron testimonios, fueron verificados y fueron comprobados que son hasta el momento 6.402. Probablemente crezca aún más esta cifra de falsos positivos. Hoy Uribe, después de todo lo comentado hasta el momento, ha sido investigado por soborno de testimonios y fraude procesal para intentar desprestigiar al senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, quien en calidad de congresista y defensor de derechos humanos visitaba a los paramilitares presos hasta el momento y quienes estos confesaron la verdad de lo que ocurrió en el marco de todo el conflicto armado. Una pequeña de ese gran y enorme prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez, que en este momento se encuentra en un saboteo y un show mediático y que en este momento se encuentra en un complot en favor del señor Uribe, y lo más berraco que es que participa en la institucionalidad para tener un fiscal de bolsillo como el señor Francisco Barbosa, que impuso al señor Iván Duque Márquez, y que ponen a una persona delegada para esto, que la persona delegada que en estos momentos se encuentra pidiendo que se archive el caso de Álvaro Uribe Vélez, es una persona bastante llegada a Alejandro Ordóñez, que también es parte del uribismo y parte extremista bastante negativo en la historia nacional. Con esto los dejo, espero que les haya gustado estas tres partes. Me excusan que ha sido muy largo, creo que me ha escapado un poco más de datos, un poco más de contar, pero creo que es muchísimo que contar de este sujeto. ¿Por qué tenemos hoy en día tanto uribista después de todo lo que se ha comentado, después de toda esa historia? Porque la educación en Colombia sí sirve para personas mediocres, sirve para personas no pensantes, sirve para personas doblegadas, sirve para personas sumisas, sirve para personas descerebradas y con un sentido de
¿De qué? De memoria selectiva, donde todo lo negativo de ese sujeto es borrado, pero la parte positiva, que no es mucha, es muy poca, contada con los dedos de la mano, para que se deshace esas partes positivas, entre comillas, pero que se olvide por completo de toda la barbarie que ese sujeto cometió en Colombia. Si les gustó, me lo comparten, dejan comentarios, alguna cosa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.